Amados en Cristo, bendiciones. Hoy miércoles 7 de septiembre del 2020, restaurando el sacerdocio. Lo que menos hemos procurado es levantar el sacerdocio. Y sacerdocio no tiene nada que ver con ministerio, pero tiene que ver con la base de lo que es un ministro. Porque nadie podría ser un ministro, es decir, ministrar hacia afuera, si no tiene integridad hacia adentro. Y la integridad tiene que ver con ministrar a Elohim. Muchos creen que el poder está en el ayuno, que el poder está en el conocimiento de la palabra. Yo conozco teólogos y que no han prosperado para nada. Y cuidado, yo también he estudiado teología, licenciatura, doctorado, masterado en teología, pero lo que yo he aprendido es en la intimidad, porque lo que se desarrolla en el conocimiento se revela en la intimidad con Elohim. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando entramos no para pedir, no para agradecer, sino para adorar, es cuando nuestra vida cambia. Entonces, el sacerdocio tiene que ver con la integridad, con la identidad interior, porque para eso fuimos creados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En la casa, tanto el esposo, la esposa y los hijos, totalmente toda la familia, sacerdotes. Esto no es un deseo de primera de Pedro, sino también en el Antiguo Testamento, Éxodo 19, 5, 6. Vosotros me seréis mi real tesoro. Dice, vosotros seréis una nación santa de sacerdotes. Para saber sobre el sacerdocio, yo quiero que un poco mencionemos qué pasó desde Malaquías hasta Mateo. La historia dice que fueron 400 años de silencio. Pero sería bueno que estudiemos qué pasó en esos 400 años. Porque cuando viene Juan el Bautista y después de 6 meses nace el Yeshua HaMashiach, es cuando nosotros encontramos una religiosidad perfectamente implementada. Seguramente en esos 400 años de silencio que Yahweh no habló, seguramente digo yo en esos 400 años de silencio, la religión pensó que todo estaba bien. La religión pensó que, como dicen los religiosos, que Diosito estaba de su lado. Pero si nosotros nos ponemos conscientemente delante del Padre, sabremos que únicamente justificados pues por la fe tenemos paz con Elohim, por medio de el Yeshua HaMashiach y su sangre, porque es el único que justifica. Entonces, en estos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se rompió y desapareció totalmente el ejercicio sacerdotal y se confundió el ejercicio sacerdotal, que fue pasando porque en el Antiguo Testamento habían sacerdotes y levitas, y los levitas eran de la tribu de Leví, pero los sacerdotes eran todos. Y nosotros vamos a ver cómo es que David, después de haber pecado, él hubiese tenido que llevar un cordero, no sé, la demanda de Dios, para que hagan el sacrificio. Pero David tenía la revelación y él ejerció el sacerdocio. ¿Cómo que ejerció el sacerdocio? Él también comió los panes de la proposición, porque él sabía su identidad sacerdotal. Pero nosotros ahora veamos cómo es que David, siendo el rey, él mismo ministró su condición delante de Elohim, porque su condición era de muerte, estaba en pecado. Y Natán le había ido a contar la historia de un hombre. Natán le había contado la historia de un hombre muy rico,
tenía muchas posesiones, y que este hombre recibió una visita. Pero él, no queriendo sacrificar de sus animales, sacrificó de su vecino la única corderita que tenía. Entonces, como era normal que el profeta o que los jueces consultaran al rey sobre casos que no podían decidir, el rey dijo: el que así ha hecho, el tal es digno de muerte. Entonces Natán le dijo: ese eres tú. Y se dio cuenta que le estaba hablando de Betsabé y de Urías Eteo. En esa condición, yo quisiera que usted entienda que los roles son importantes. Miren que aquí David no se confunde el rol de rey con el rol sacerdotal. No se confunde con el rol de padre. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es resolver problemas con un rol equivocado. ¿Me escuchó muy bien? Un esposo no puede ir a la casa a resolver un problema con su esposa con el rol de jefe de la empresa. Lo va a arruinar todo. No puede ir a arreglar el problema con su esposa con el rol de amante. Está rompiendo toda relación. Porque todo rol tiene una relación vertical. Y David trata con Elohim de una relación vertical usando su rol y su identidad. Y entonces escribe el Salmo 51. Abra su escritura allí en el Salmo 51. En el Salmo 51 dice: ten compasión de mí, oh Elohim, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Alguien que conoce y sabe cuál es la base, cuál es la esencia de Elohim, sabe que la esencia es el amor. Por eso él en el mandato dice: primero ámenme, porque esa es mi esencia. Sí. Primero ámenme. Y cuando ustedes me amen, van a saber que sus fuerzas han sido dadas para eso, para que me amen. Gracias. Ten compasión de mí, oh Elohim, conforme a tu gran amor. Conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Aquí es muy importante también entender que cuando el corazón de un pecador está completamente quebrantado, no encuentra justificación, sino solo rendición. No encuentra otro culpable, sino entiende que uno es el culpable. Porque aquí David no menciona para nada a Betsabé. Porque aquí David no dice: es que Betsabé se apareció en la terraza y estaba desnuda y yo caí. No. Un corazón contrito, un corazón humillado, dice David, es el que sabe conocer la condición de amor del Padre y que nos hemos apartado por causa del pecado. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque en los 400 años de oscurantismo, yo le dije a usted, posiblemente los religiosos decían: estamos bien, Diosito está con nosotros. Y mucha gente ahora en esta pandemia, en este encierro, están diciendo: sí, Dios está con nosotros. Es como que Dios le hace los mandados. Y siguen pidiendo, cuando el Padre está diciendo: arrepentidos y convertidos, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Confiesen sus pecados, limpien el templo. Yo quiero que mi espíritu se manifieste y que ustedes puedan hablar con autoridad y decir: sea la luz, para que las tinieblas que están abrazando el mundo sean disipadas. Por eso le estoy mencionando.
Después de estos 400 años de oscurantismo, 400 años que no habló Elohim, otra vez los religiosos estaban allí, los fariseos, los saduceos. Eso es lo que encontró Jesús. Pero se había perdido el sacerdocio. En una etapa de los 400 años, cuenta la historia que compraron el sacerdocio para ministrar. Verso 2, lávame de toda mi maldad. Yo me hago responsable de mi condición, no de otro, de mí. Porque este templo tiene un sacerdote y ese sacerdote es mi alma. Y dentro de este templo está el espíritu de Elohim. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. No involucra a Betsabé. Verso 3 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. El Padre nos dio a nosotros la conciencia, pero a los hijos nos dio, además de la conciencia, el espíritu. Si la conciencia ya no te acusa, el espíritu te redarguye. Para los incrédulos, la conciencia. Pero en Romanos dice que muchos tienen la conciencia cauterizada. No les importa ya mentir, robar, engañar. Verso 4, contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa. David dice, ha venido Natán el profeta y me ha dicho que yo soy ese que asesinó, que sacrificó la corderita. Y tu sentencia es justa, porque de mi boca salió la sentencia, el tal es digno de muerte. Y tú y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Cristo Jesús, en el Yeshua HaMashiach. Pero Elohim le dice al malvado, me quedé en el 4, dice, tu sentencia es justa y tu mishpah, tu juicio, irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas en Emet, en verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has enseñado Jokmah, me has enseñado justicia. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados. Es tremendo cómo David trata en el Salmo 51 la relación quebrada con Elohim a través de la declaración, pero a través de la aceptación. Es mi pecado el problema. Y eso es lo que Elohim está esperando. Iglesia, no va a pasar nada si la iglesia no confiesa todos sus pecados. Si la iglesia no confiesa que nos apartamos tanto y tan lejos de Él, del amor de Él, de la presencia de Él, que todo, absolutamente todo, en la iglesia, la esposa del Yeshua HaMashiach, empezó a hacerse como un negocio. Acuérdate de los cantantes con contratos, los mejores hoteles, y ya acordada la ofrenda, que no era una ofrenda, sino una cantidad. Los predicadores, invitados a predicar en iglesias que no eran de la misma doctrina, pero con el cuidado, ven a predicar, pero no toques estos temas. Y con la condicionante, pero me dan tal hotel. Y del hotel, la suite presidencial. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, es tiempo de un quebrantamiento. Es tiempo de un reconocimiento de mis pecados.
porque hemos pecado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Elohim, un lev, un corazón limpio. Este es el problema. Yo le dije ayer sobre el corazón dañado de Salomón. Aquí David nos enseña cómo arreglar un corazón dañado. Acuérdese que David quiere decir varón cuyo peso de su corazón tiene el peso exacto al corazón de Elohim. Pero aún siendo David el corazón conforme al corazón de Elohim, pecó. Pero el verdadero corazón de un hombre que reconoce es el que confiesa y se arrepiente y pide otra vez un corazón nuevo. Dice aquí en el 9, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Elohim, un lev, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi ruaj, la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu kadosh ruaj, tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un ruaj obediente me sostenga, que un espíritu de obediencia me sostenga. Mire que aquí el nivel que está hablando David está diciendo un espíritu de obediencia. Él no tuvo el privilegio de un espíritu de sometimiento, porque acuérdese que la obediencia es para el siervo. Y aquí David está hablando en el nivel de siervo. Pero Jesucristo, cuando se quebrantó ahí en el Getsemaní, Él habló con el Padre, no como siervo, sino como hijo. Él no fue a la cruz como siervo, Él fue como hijo. Porque para que se acabe la guerra entre dioses, no que haya otro Dios, sino que los dioses paganos se enseñorearon. Y la sentencia de muerte estaba sobre la humanidad por causa del pecado. Y el Padre tenía que envió a su Hijo a morir en el madero. Y ahí pagó la cuenta de todos, absolutamente de todos. Mire, yo quiero aquí acotar algo. Alguien hizo un documento en contra de un deudor y le dijo, quiero que me pagues, y si no me pagas, no, le dijo, antes de ir a los jueces, yo quiero que me pagues. Entonces la otra persona dijo, no, si me vienes a amenazar, yo no te pago. Y dijo, yo no te estoy amenazando, yo te estoy diciendo aquí que antes de ir a los jueces, yo quiero que me pagues. Y él dijo, esa es una amenaza. Entonces yo le decía, mira que el Padre dijo lo mismo y no es una amenaza. Porque él en Juan 3:18 dijo, porque no envió Elohim al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo. Él no está diciendo, les voy a condenar si no se salvan. Él dice, yo quiero que se salven, pero tengan cuidado, porque si no se salvan, se van a condenar. Un espíritu de obediencia, otra vez, la obediencia es para siervos, pero el Padre nos dio a nosotros su espíritu y son las arras de nuestra herencia que nos da el sometimiento a través del espíritu, porque los hijos tenemos herencia, los siervos no. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores harán teshuvá a ti. Arrepentimiento. Elohim mío, Elohim de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu sedaká, tu justicia. Abre, Yahweh Elohim, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. También dice,
Yo podría hacerte sacrificios, yo podría hacer todo, pero yo entiendo que tú no vas a aceptar nada de eso si mi corazón está mal. Iglesia, por favor, os ruego por las misericordias de Elohim, arrepentíos y convertíos, para que la luz, tú eres la luz, para que se encienda y las tinieblas se disipen. Mucha gente está pidiendo, yo le estoy pidiendo a Diosito que se acabe esto. No se va a acabar, porque el que tiene que declarar que se acaba somos nosotros. Porque tenemos su espíritu y será como en el principio. La tierra estaba desordenada y vacía, pero dijo Dios, ahora va a hablar Elohim a través de nosotros. El sacrificio que te agrada es un ruaj quebrantado, un espíritu quebrantado. Tú, oh Elohim, no desprecias el led, el corazón quebrantado y arrepentido. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que no hizo Judas. Esto es lo que no hizo Salomón. Esto es lo que no hizo Saúl. Pero esto es lo que hizo el varón conforme al corazón de Elohim, David. Esto es lo que tenemos que hacer. Y no allá con los ministros, sino en la casa, porque este es un ejercicio sacerdotal. Por eso David no le dijo al sacerdote, ven a hacer sacrificio por mí. No, dijo, este es asunto mío con el Señor, porque yo soy el sacerdote que he fallado. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. ¿Qué tiene que ver el monte de Sión? Levanta los muros de la Jerusalén. ¿Qué tiene que ver con la Jerusalén y Sión? Mire que aquí David nos revela algo tremendo. Todo el monte de Sión y toda la Jerusalén estaban en peligro por causa del pecado de un hombre. Es como tu casa, por causa del pecado de uno, toda la casa puede estar en problemas. Es como una ciudad, es como una nación. Sí, y nosotros hemos pecado y necesitamos pedir perdón a Elohim en el nombre del Yeshua HaMashiach. Entonces te agradarán los sacrificios de Sedecá, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Esta confesión de David sacude los cimientos religiosos. Nadie hubiese creído que 400 años la voz profética se cayó. Malaquías fue el último. Pero después 400 años y el Señor manda a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista llega, detrás de él viene el Yeshua HaMashiach. Y Juan el Bautista dice, detrás mío viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego, del cual no soy digno de desatar su calzado. Él no quiso bautizarle al Yeshua HaMashiach. Primero porque el Yeshua HaMashiach no tenía pecado. Segundo porque Juan se sentía sin autoridad para hacer lo que tenía que hacer. Pero es el Yeshua HaMashiach quien le alienta y dice, es mejor que obedezcamos a Elohim. Entonces, ahora yo te animo que vayamos a la Escritura, al libro de Mateo capítulo 3. Ya vimos cómo se arregló en el Antiguo Testamento el pecado de David, que afectó a todo el reino. Pero ahora vamos a ver cómo está enseñando Juan para romper la maldición de 400 años.
Mateo capítulo 3. Por favor, quiero que lo tenga allí. Me habían escrito sobre esto. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que arreglar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque la religiosidad dice ayuno y oración. Todo lo quieren arreglar con ayuno y oración. Oye, es tan sencillo confesar los pecados. Arrepentidos y convertidos. Después de eso uno puede soltarse delante del Padre, no para pedirle nada, sino solo para adorarle. Porque acuérdese que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no busca pedidores, Él no busca a alguien que le esté agradeciendo, no. Él dice, yo solo quiero adoradores. En la adoración tú creces, en la adoración tú tienes respuesta, en la adoración tú tienes autoridad, en la adoración tú creces en adoración, porque la fuente de todo es el Padre, es decir, su presencia. Un ignorante pero adorador puede ser una tremenda herramienta a favor del reino de los cielos. Pedro, un pescador. Capítulo 3 de Mateo. Acuérdese que Juan está viniendo a los 400 años y viene como una voz profética, es decir, la voz profética suena después de 400 años. Pero aquí es triste. Para muchos todavía los 400 más 200, más 2020 años. 2420 años de silencio. El Señor no ha hablado proféticamente porque para ellos no hay profecía. Oiga, qué absurdo. No hay apóstoles, no hay profetas. Y viene Juan. Durante esos días se presentó en el desierto de Yahudá, Johanán, Juan, el que bautizaba, y empezó a proclamar el mensaje. Vuélvanse de sus pecados a Elohim. Este es el mensaje. Iglesia, vuélvanse de sus pecados a Elohim. Porque el reino de Yahweh está cerca. Este es el mensaje. Solo que Juan decía, soy una voz que clama en el desierto. Yo estoy diciendo, soy una voz que clama a las naciones. Esto es a lo que Yeshua se refirió cuando dijo, voz de uno que grita clamando en el desierto. Preparen el camino de Yahweh Elohim. Enderecen las sendas para él. Iglesia, endereza las sendas. No va a pasar por alto. No va a pasar por justo al culpable. Juan usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor en su cintura, y su comida era saltamontes y miel silvestre. Ahora, yo solo quiero decirle, después de 400 años, la cultura griega había influenciado tremendamente al pueblo de Israel. Seguramente cambiaron hasta su forma de vestir. Y otra vez yo no quiero pasar por alto. Amados, reconozcamos, nos hemos dejado influenciar del sistema. El sistema te dice qué marca te va a vestir, qué marca de calzado te vas a poner, qué tipo de comida vas a comer. El sistema te manda. Mire, yo quedé hoy sorprendido. Es tremendo. Fui a uno de los centros comerciales, que por cierto, los únicos que han prosperado son los centros comerciales que están totalmente renovados. Y ya no le ponen el aparatito así, sino que usted pone en una maquinita y la máquina le toma una fotografía y debajo de la fotografía ya salen sus datos sin que usted haya dicho nada. Ya sale su número de cédula, ya sale todos los datos que ellos tienen. Aquí está la señal.
Sin esta no hay cómo comprar ni vender. Así de sencillo. No era una puesta en la frente y acá, era una señal que era con la mano o con la frente antes de que pongan acá. Estamos en los tiempos de la venida del Yeshua HaMashiach. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. La gente acudía a él, se refiere a Juan, desde la Jerusalén, desde todo Judá y desde toda la religión alrededor del Jordán. Confesando sus pecados, eran hechos el bautismo por él en el río Jordán. Esto es todo lo que hay que hacer. Confesión de pecados. Esto es todo lo que está esperando el Padre. Que seamos honestos delante de Él. Que nos humillemos. Y que podamos decir lo que dice Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim, por medio de nuestro Señor, por medio de nuestro Adón, el Yeshua HaMashiach, y su sangre. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué inventarse lo que tenemos que hacer? Sí, hay gente especial que el Señor dice, súbete a este monte, haz esto, súbete acá, haz este otro. Pero gente escogida. Pero lo que el Señor demanda de su iglesia, de sus hijos, de su pueblo, es arrepentimiento y confesión de pecados. Pero cuando Juan vio muchos de los perushim, de los fariseos, y los saduceos que venían a ser bautizados por él, les decía, ustedes son víboras. ¿Quién les avisó de huir del castigo venidero? Tremendo. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los políticos, los herodianos, eran los que imponían sus reglas, usando a los publicanos, y los más odiados los publicanos, porque eran judíos que cobraban los impuestos a los otros judíos. Ellos eran los más odiados. Pero el calificativo que les dan los fariseos y saduceos es víboras. Porque esas religiones se volvieron víboras que chupaban la sangre, la vida. Algo parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo. Si ustedes se han arrepentido de sus pecados contra Elohim, produzcan frutos que demuestren. Por sus frutos os conoceréis. Y no supongan que ustedes se pueden consolar con decir, Abraham es nuestro padre, porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y yo diría, ustedes no se pueden consolar con decir, Jesucristo es mi Señor, porque Él dijo en aquellos tiempos, muchos dirán, en tu nombre, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Es la iniquidad lo que tenemos que confesar, es el pecado lo que tenemos que confesar. Si tú piensas que callando y haciendo silencio, el Señor te va a perdonar, imposible, porque dice que hay que abrir la boca, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Es tiempo de abrir la boca, más que meterse en un ayuno de 500 días, es un segundo de confesión para ser libres y restaurar la comunión con Elohim. Y esto es asunto sacerdotal, no ministerial. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, lista para golpear
todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Sí. Y dicen, no, es que Diosito es buenito. Me dio una ira santa con alguien que ayer dijo, yo sé que el de arriba está conmigo. Me dio mucha rabia. Y le dije, será mejor que usted entienda que ese que dice usted que está arriba se merece respeto y tiene nombre. Hemos llegado muy bajo y tenemos que arrepentirnos. Es verdad que yo les hago bautismo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Elohim. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno ni siquiera de llevar su sandalia, Él les hará bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, usted dirá, yo ya soy bautizado en agua. El agua es la palabra. Y si lees la Escritura, cosa que no hace la gente evangélica. La Escritura es el pan de cada día. Y si leemos, la Escritura nos va a confrontar. Y cada vez tendríamos que estar confesando y confesando pecados. Hasta que este templo quede limpio, hasta que esta alma esté entendida en sometimiento total al Espíritu. Porque este es el templo edificado no con manos de hombre, sino por la palabra y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es tiempo de volver a la Escritura y a la obediencia, al sometimiento del Espíritu Santo, para que nos guíen otra vez a una comunión de intimidad con Elohim, el Creador, y con el Yeshua HaMashiach, el esposo de la iglesia. Su aventador está en su mano y limpiará con esmero su era. Recogerá su trigo y el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Esto es palabra de Elohim, palabra profética, que lo dijo Juan y ahora lo digo yo. El tiempo es corto. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre querido, nos dejaste tú el modelo, Salmo 51. Que esa sea nuestra oración, en un quebrantamiento total para aceptar nuestra condición. Yo declaro que no tendrás paz mientras no seas confrontado y tú te pongas a cuentas, porque el Señor tiene en ti la mejor arma para este tiempo y la mejor profecía tiene en tu boca, pero después del arrepentimiento. Un abrazo en las naciones. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem, Quito, Ecuador, en la mitad del mundo.